Sientes que tu cuerpo ya no te pertenece del todo, que el deseo propio se apagó sin que nadie te avisara, que llevas años dando, iniciando, esperando, y que algo dentro de ti está cansado de no ser vista como lo que realmente eres. No es que te hayas perdido a ti misma, es que los cielos están en un momento de ruptura profunda, un ciclo que desnuda exactamente lo que has estado cargando en silencio durante demasiado tiempo. Y hoy vas a entender por qué ese fuego no murió, solo esperaba que tú recordaras dónde lo dejaste. Capítulo 1. La pregunta que nadie se atreve a hacer. Hay una creencia que la mayoría de las mujeres llevan tan adentro que ni siquiera la reconocen como creencia. La llevan como si fuera un hecho, como si fuera la realidad. Y esa creencia dice algo así: el deseo que me tienen depende de lo que yo haga, de cómo me vea, de cómo me mueva, de qué tan disponible esté, de cuánto dé. ¿Te suena? Y lo que quiero preguntarte hoy, con toda la honestidad que me caracteriza, es esto: ¿esa creencia la elegiste vos o te la enseñaron? Porque hay una diferencia enorme entre una verdad y un mandato heredado que lleva décadas funcionando como verdad sin que nadie lo haya cuestionado. Llevo muchos años trabajando como psicoterapeuta y sexóloga. He acompañado a cientos de mujeres en consulta, en grupos, en procesos que a veces duraron años. Y lo que veo repetirse, con una consistencia que ya no me sorprende pero que todavía me conmueve, es esto: mujeres que llegaron aprendiendo a hacer, a dar, a sostener, a facilitar, y que en algún momento del camino perdieron el hilo que las conectaba con lo que ellas mismas sentían, querían, necesitaban. No porque sean débiles, no porque algo esté roto en ellas, sino porque el sistema en el que crecieron les enseñó que su valor en la intimidad, en el vínculo, en la relación, dependía de lo que producían para el otro. Y eso tiene un costo enorme, un costo que muchas pagan en silencio durante décadas sin saber ponerle nombre. Hoy le ponemos nombre. Quiero empezar con algo concreto, con algo que pasa en la intimidad física, pero que dice todo sobre lo que sucede mucho más allá de la cama. Porque la cama es simplemente el lugar donde lo que creemos sobre nosotras mismas se vuelve más visible, más honesto, más imposible de ocultar. La pregunta que más escucho, la que viene envuelta en vergüenza, a veces en un mensaje largo, con muchos puntos suspensivos, antes de llegar a lo que realmente quiere decir, es básicamente siempre la misma. ¿Cómo hago para que Él me desee de verdad? ¿Cómo recupero ese fuego que sentíamos antes? ¿Cómo hago para no ser siempre la que inicia, la que busca, la que espera? Y yo siempre respondo lo mismo, con la misma calma, con la misma certeza. La pregunta está mal formulada. No se trata de cómo hacer que Él te desee. Se trata de algo mucho más profundo, mucho más tuyo, mucho más liberador. Se trata de cómo recuperar el lugar desde donde el deseo fluye naturalmente, sin esfuerzo, sin actuación. Ese lugar sos vos. Ese lugar siempre fuiste vos. Y hoy empezamos a volver ahí. Pero antes de seguir, quiero plantearte algo que quizás nunca te preguntaste con esta claridad. ¿Cuándo fue la última vez que, en un encuentro íntimo, estuviste completamente presente en tu propio cuerpo? No gestionando si él estaba bien, no controlando el tiempo,
no repasando mentalmente la lista de cosas por hacer mañana, no evaluando cómo te veías desde afuera. ¿Cuándo fue la última vez que simplemente estuviste ahí, sintiendo, recibiendo, eligiendo? Si la respuesta tarda en llegar, quiero que sepas que eso no dice nada malo sobre vos. Dice algo sobre lo que te enseñaron. Dice algo sobre el sistema que aprendiste a operar. Porque ese sistema tenía una regla muy clara. Aunque nadie te la explicó en voz alta, tu placer es secundario. Tu placer es el extra. Tu placer existe cuando ya cumpliste con todo lo demás. Y eso, mi amor, es una mentira que ya no te podés permitir seguir creyendo. Historia 1. Graciela y el cuerpo que había dejado de pertenecerle. Graciela llegó a una de mis sesiones grupales con 54 años y 28 de matrimonio. Era una mujer organizada, inteligente, capaz. El tipo de mujer que resuelve, que sabe cómo funcionan las cosas, que nunca llega tarde, que siempre tiene las respuestas, que sostiene la estructura de todo lo que la rodea. Llegó convencida de que su problema era físico, que había perdido el deseo, que su cuerpo había dicho que no, que necesitaba algo hormonal, algo médico, algún tipo de intervención de afuera porque definitivamente algo en ella se había apagado. Le pedí que me describiera un encuentro íntimo típico con su marido. Y mientras me lo describía, yo escuchaba. Escuchaba cómo ella, durante ese encuentro, estaba pendiente de si él estaba bien, si le gustaba lo que estaba pasando, si tomaba demasiado tiempo, si había cerrado la puerta del dormitorio, si mañana había que llevar a la nieta al médico, si el ruido que había escuchado era el perro o era la hija que había llegado tarde. Graciela, durante sus encuentros íntimos, no estaba en la cama. Estaba en todas partes menos en su propio cuerpo. Al terminar de describir el encuentro, me miró y me preguntó, ¿ves? Ya no siento nada. Seguro que es la menopausia. Y yo le respondí, con toda la ternura del mundo, pero también con toda la honestidad que ella merecía. Claro que no sentís nada, Graciela. Nunca tuviste la oportunidad de sentir nada. Nadie puede sentir placer cuando está completamente fuera de su cuerpo, gestionando la experiencia del otro. Hubo un silencio largo. Y después, Graciela dijo algo que me quedó grabado para siempre. Pero si no me ocupo yo de que todo esté bien, ¿quién se ocupa? Ahí estaba el mandato. Limpio, visible, sin disfraces. El mandato que le habían enseñado a Graciela desde pequeña, que le habían enseñado a través de lo que veía en su madre, en sus tías, en las mujeres de su entorno. El mandato decía, una buena mujer se ocupa, una buena mujer facilita, una buena mujer garantiza que los demás estén bien, incluso a costa de estar ella completamente ausente de su propia experiencia. La pregunta que le hice entonces fue sencilla. ¿Y quién se ocupa de que vos estés bien? Otro silencio. Graciela empezó a llorar. No de tristeza, sino de ese tipo de reconocimiento que duele porque es verdadero. Lo que trabajamos durante los meses siguientes no fue técnica, no fue ninguna habilidad, fue aprender a estar presente, fue aprender a notar el momento en que su mente salía de su cuerpo y volvía a traerla, con gentileza, sin juzgarse. Fue aprender a reconocer que su placer no era egoísmo, era su derecho.
Meses después me escribió un mensaje que decía, simplemente, siento de nuevo. No porque hubiera cambiado nada externo, sino porque ella había decidido ocupar el lugar que siempre había sido suyo. El sistema que Graciela llevaba adentro, ese mandato de que una mujer se realiza a través del servicio permanente al otro, es uno de los mandatos más comunes que veo en mujeres de su generación. Y tiene un costo específico: la desconexión del cuerpo propio, la incapacidad de recibir, la sensación de que el placer es algo que les pasa a los demás, no a ellas. Y la pregunta que libera ese mandato es siempre la misma: ¿quién te enseñó que tus necesidades son menos importantes que las del otro? ¿Y lo seguís creyendo? Capítulo 2. Lo que el cuerpo sabe y la mente olvidó. Hablemos ahora de algo que me parece fundamental y que casi nunca se menciona en estos espacios. Hay una creencia muy extendida sobre el deseo femenino que dice que a las mujeres el deseo les va y viene, que es complicado, que es difícil de sostener, que depende de 1000 factores externos, y que a los hombres el deseo simplemente les está ahí, constante, disponible, siempre listo. Esa creencia también es un mandato heredado y también tiene un costo. El costo es que las mujeres aprendieron a relacionarse con su propio deseo desde afuera, a esperar que algo externo lo encienda, a buscarlo en la mirada del otro, en la aprobación del otro, en la iniciativa del otro. Y cuando ese otro no inicia, cuando ese otro no mira, cuando ese otro no da la señal, el deseo femenino queda suspendido en el aire, esperando. Pero el deseo no funciona así. El deseo real, el que no es performance, ni obligación, ni cortesía, emerge desde adentro. Emerge desde el contacto con el propio cuerpo, desde el permiso de sentir sin justificación, desde la presencia en la propia experiencia. Y esto tiene una implicación muy concreta que quiero que te lleves de esta conversación. El placer genuino de una mujer, el placer que no está actuado ni calculado ni producido para el consumo ajeno, es la cosa más erótica que puede existir en un encuentro íntimo. Nula postura, nula técnica, no los sonidos estudiados, no la imagen que proyectas. El placer real, el que se muestra en la respiración que cambia, en el movimiento que sale solo, en la expresión del rostro que no está controlando nada. Ese placer es irresistible para cualquier persona que esté realmente presente en el encuentro, porque activa algo muy profundo, algo anterior a cualquier estrategia, algo que pertenece a la base del vínculo humano, la certeza de que el otro realmente está ahí, que realmente está afectado, que realmente está eligiendo estar presente. Y eso, mi amor, no se puede fingir. Se puede intentar, pero no se puede replicar. Práctica 1. Volver al cuerpo. Existe una creencia que muchas llevamos sin saberlo, que estar presente en el propio cuerpo durante la intimidad es un lujo, algo que se puede hacer solo cuando ya todo lo demás está en orden. Esta práctica está diseñada para cuestionar eso. Antes de cualquier encuentro íntimo, o ahora mismo si querés, sentate en un lugar tranquilo, cerrá los ojos. Pausa 3. Lleva la atención a tu respiración.
no para cambiarla todavía, solo para notarla. ¿Cómo llega el aire? ¿Llega corto? ¿Llega tenso? Pausa. 2. Ahora, deliberadamente, deja que la respiración se profundice, que el vientre se expanda, que las costillas se abran. Pausa 3. Nota qué pasa en el cuerpo cuando dejas entrar más aire. Nota si hay resistencia. Y pregúntate, ¿qué tendría que soltar para estar completamente presente aquí? No hace falta responder, solo preguntar. ¿Podés elegir quedarte, aunque sea un momento, en este cuerpo que es tuyo? Hasta ahora vimos cómo el mandato de ocuparse del otro, por encima de una misma vacía, la experiencia íntima de presencia real. En la vida real, esto aparece cuando una mujer describe un encuentro íntimo y en ningún momento habla de lo que ella sintió, solo de lo que él necesitó. Pero hay algo de lo que todavía no hablamos. ¿Qué pasa en el cuerpo de ella cuando finalmente se le da permiso de estar ahí de verdad? Capítulo 3. La posición de la diosa. Lo que realmente significa estar arriba. Quiero hablarte ahora de lo que llamo la posición de la diosa. Y antes de que te imagine una postura física específica, quiero aclarar algo. La posición de la diosa es, antes que nada, una disposición interna. Es la disposición de una mujer que está en el centro de su propia experiencia, no al margen, no gestionando la experiencia del otro, en el centro, como sujeto activo de lo que le está pasando, no como objeto pasivo de lo que le están haciendo. Y eso, cuando ocurre de forma genuina, es absolutamente transformador para los dos. Físicamente sí, tiene una expresión muy concreta. Cuando la mujer está arriba, tiene control sobre el ángulo, sobre la profundidad, sobre el ritmo, sobre el momento. Puede ajustar exactamente lo que necesita para encontrar el tipo de sensación que su cuerpo busca. No tiene que esperar que él adivine. No tiene que guiar con señales indirectas que quizás él no lee. Toma lo que necesita desde un lugar de conocimiento de sí misma, y en ese movimiento le ofrece algo que él raramente experimenta, una compañera que realmente sabe lo que quiere y lo elige sin disculparse. Pero la dimensión que más me importa hoy no es la física. La dimensión que más me importa es la psicológica, la relacional, la que tiene que ver con el vínculo. Cuando una mujer está en la posición de la diosa, no solo en términos físicos, sino en términos de presencia y de elección consciente, algo cambia en la dinámica del encuentro entero. Él deja de ser el proveedor del encuentro y empieza a ser su testigo, su acompañante, el que tiene el privilegio de estar cerca de algo que se está desplegando con plena conciencia. Y para el sistema vincular masculino, ese rol es profundamente activador. ¿Por qué? Porque la mayoría de los hombres en sus encuentros íntimos están cargando con la responsabilidad de producir una experiencia para el otro, están atentos a si ella está bien, si le está gustando, si están demorando demasiado o muy poco, si están haciendo lo correcto. Y cuando de repente ella deja de ser una recipiente pasiva y se convierte en una persona que está claramente presente, claramente disfrutando, claramente eligiendo, esa carga desaparece. Y lo que queda es conexión, conexión real. Los estudios sobre satisfacción sexual en parejas a largo plazo
y acá me apoya en el trabajo de investigadoras como Emily Nagoski y los equipos que trabajan en psicología del deseo, muestran consistentemente algo que quiero que te quede grabado. Las experiencias sexuales que los hombres recuerdan como las más satisfactorias de su vida no son las que tuvieron con mujeres más jóvenes o de acuerdo a los estándares de belleza que nos vende la cultura. Son las que tuvieron con mujeres que estaban genuinamente presentes, que querían estar ahí, que eligieron estar ahí desde un lugar de deseo auténtico. Eso no es un dato menor. Eso es la evidencia de que la posición de la diosa no es un truco. Es la forma más honesta de relacionarse en la intimidad. Historia 2. Mirta y el día que se animó a pedir. Mirta tenía 58 años cuando llegó a mi consulta. Llevaba 32 años con el mismo hombre. Un hombre que ella describía como bueno, presente, que nunca le había faltado el respeto, pero que tampoco, en 32 años, le había preguntado nunca qué necesitaba ella en la intimidad, y Mirta tampoco se lo había dicho nunca. Cuando le pregunté por qué, la respuesta llegó rápido y sin dudar, porque no quería que pensara que no me bastaba con lo que daba. Ahí estaba de nuevo el mandato. Diferente forma, misma raíz. El mandato que dice, una buena mujer no pide. Una buena mujer se adapta. Una buena mujer agradece lo que recibe sin señalar lo que le falta, porque señalarlo sería una crítica, y una crítica sería una traición. El costo de ese mandato en Mirta era visible. 32 años de encuentros íntimos en los que ella nunca había llegado donde realmente quería llegar. 32 años de está bien, no importa. 32 años construyendo, sin saberlo, una distancia invisible entre ella y su propio cuerpo. La pregunta que la rompió fue esta: Mirta, ¿él sabe lo que vos necesitas? No. ¿Y le podrías enseñar? Silencio largo. ¿Él estaría dispuesto a aprender? Creo que sí. Entonces, ¿qué te impide enseñarle? Otra pausa. Y después, muy despacio, Mirta dijo, creo que me da vergüenza que sepa que lo necesito. Y ahí estuvo la clave. No el deseo que faltaba, no el cuerpo que no respondía, la vergüenza de ser vista como alguien que tiene necesidades, como si tener necesidades fuera una debilidad, como si decir quiero fuera un riesgo demasiado grande. Le propuse un ejercicio muy sencillo. Le pedí que esa semana, en algún momento de la vida cotidiana, no íntima todavía, le dijera a su marido una sola cosa que necesitaba. Algo pequeño, algo concreto, solo para practicar el acto de pedir. A la sesión siguiente llegó diferente, con algo en los ojos que no había tenido antes. Me contó que le había pedido a su marido que se quedara un rato con ella en silencio antes de dormir, sin televisión, sin teléfono, solo los dos. Y que él la había mirado raro al principio, como si no entendiera bien, y después había apagado todo y se había quedado. Fue la primera vez en años que sentí que podía pedirle algo y que el mundo no se iba a derrumbar, me dijo. Lo que siguió en los meses posteriores fue un proceso gradual de aprendizaje no solo de su marido, sino de ella misma. Aprender a decir, me gusta esto, necesito más tiempo, quiero que me mires.
Frases cortas, directas, sin disculparse. Y su marido respondió con algo que a Mirta la sorprendió: gratitud. Porque él tampoco sabía. Él también llevaba 32 años adivinando. Y en ese sistema en que ninguno de los dos pedía y ninguno de los dos decía, los dos estaban solos dentro del mismo vínculo. El sistema que Mirta llevaba, ese mandato de que pedir es debilidad y recibir es deuda, es quizás el más silencioso y el más dañino que veo en mujeres de su generación, porque opera por ausencia, por lo que nunca se dice, por las necesidades que se tragan en lugar de nombrarse. Y la pregunta que lo rompe es simple pero valiente. ¿Qué necesitas que todavía no te permitiste pedir? Capítulo 4. La voz, la mirada y el tiempo que necesitas. La voz es uno de los instrumentos más poderosos y más subutilizados que tiene una mujer en la intimidad. Y cuando digo voz me refiero a dos cosas diferentes que vale la pena separar. La primera es la comunicación verbal, la capacidad de decir lo que querés, lo que te gusta, lo que necesitas, no envuelto en 20 capas de suavidad para que no suene exigente, no sugerido con señales indirectas que quizás llegan o quizás no, dicho directamente, desde un lugar de saber que lo que querés es legítimo y que decirlo no te hace menos amorosa ni menos generosa. Conozco mujeres que han transformado completamente su vida íntima con solo empezar a hablar, sin cambiar nada en términos físicos. Solo hablar. Decir en voz alta lo que sienten, lo que disfrutan, lo que quieren explorar. Y sus parejas responden con un nivel de atención y de presencia que nunca habían visto en años de silencio. ¿Por qué? Porque cuando vos hablas, él recibe información real, deja de adivinar y, sobre todo, siente que vos estás presente, que estás involucrada, que esto no es algo que te está pasando, sino algo que estás eligiendo vivir. La segunda cosa que incluyo cuando hablo de voz es la expresión sonora. Y acá quiero ser muy clara sobre algo que creo fundamental. Hay sonidos que producimos y hay sonidos que permitimos. Los que producimos vienen del entrenamiento cultural, de lo que vimos en las películas, de lo que creemos que tenemos que ofrecer para que él sepa que lo está haciendo bien. Esos sonidos son vacíos y son detectables. Cualquier persona que esté realmente presente en el encuentro los reconoce aunque no sepa nombrarlo. Los que permitimos son diferentes. Son los que salen cuando dejamos de controlar todo, cuando el cuerpo toma la delantera y la mente se corre, cuando hay suficiente seguridad para no estar editando la propia experiencia en tiempo real. Esos sonidos son irrepetibles y son los que se quedan grabados en la memoria de los dos. La diosa no produce sonidos, los permite. Y luego está la mirada. Los ojos son el órgano más poderoso que tenés en la intimidad, no el que más mencionamos, pero sí el más transformador. El contacto visual, sostenido durante un momento íntimo, crea algo que desde la perspectiva del vínculo sistémico podríamos llamar un puente entre dos mundos internos. A los 61 años, Carmen empezó a conocerse. Y eso, más que cualquier otra cosa que me haya contado una mujer en todos estos años de trabajo,
me recuerda por qué hago lo que hago. La neuroplasticidad, esa capacidad del cerebro de construir nuevas conexiones a cualquier edad, no tiene fecha de vencimiento. El cuerpo puede aprender a sentir de manera diferente a los 60 y uno con la misma capacidad que a los 25. Siempre que haya intención, presencia y la voluntad de explorar sin juzgar. El sistema que aprisionaba a Carmen era un sistema cultural, no biológico. Y los sistemas culturales, cuando se identifican, cuando se nombran, cuando se cuestiona su autoridad sobre nuestra vida, dejan de tener el poder que tenían. ¿Qué sistema estás vos operando sin haberlo elegido conscientemente? Práctica 2. El espejo sin juicio. Hay una creencia muy concreta que esta práctica está diseñada para cuestionar, que conocer el propio cuerpo es vanidad, o que es algo que ya debería estar hecho a esta edad, o que si no se hizo antes ya es tarde. Busca un momento de privacidad, de pie o sentada frente a un espejo. Pausa 3. Mírate. No para evaluar, no para listar lo que no te gusta, solo para ver, para notar lo que hay. Pausa 2. ¿Qué parte de lo que ves te resulta más fácil de aceptar? ¿Y qué parte te resulta más difícil? Pausa 3. Ahora toca esa parte difícil, con la palma de la mano, con lentitud, solo para sentir. ¿Podés tocar lo que has juzgado sin juzgarlo, aunque sea por un momento? ¿Podés elegir que este cuerpo con toda su historia es el lugar donde vivís y que habitarlo sin castigo es un acto de elección? Capítulo 5. ¿Por qué Él suplica y qué dice eso sobre vos? Hablemos ahora de lo que prometí desde el principio. La dinámica en que un hombre genuinamente súplica, en que busca, en que vuelve con urgencia, en que de repente tiene una atención y una presencia que antes no estaban, no como resultado de manipulación, no como resultado de juego de poder artificial, sino como resultado natural de algo que Él experimentó contigo y que su sistema vincular reconoció como extraordinariamente valioso. Ese estado se da cuando se dan 3 condiciones al mismo tiempo. La primera, Él tuvo una experiencia contigo que fue genuinamente diferente a todo lo que tenía esperado como posible. No un cuerpo diferente. No una técnica diferente, una presencia diferente. La presencia de una mujer que estaba completamente ahí, que no estaba haciendo un favor, que estaba eligiendo estar presente con toda su energía y su deseo. La segunda, esa experiencia llevaba su sello, el tuyo. Era inconfundiblemente tuya. No podría haber ocurrido igual con otra persona, porque estaba construida de quien sos vos, cuando sos completamente vos misma. Eso crea algo que en términos relacionales se llama apego específico. No quiere esa experiencia en abstracto, te quiere a vos. La tercera, hay algo en esa experiencia que él percibe como no completamente garantizado. No porque lo estés manipulando con estrategias de escasez artificial, sino porque vos tenés una vida, tenés pasiones, tenés un mundo propio que existe independientemente de si él está o no está. Y eso, para el sistema de deseo de cualquier persona, genera una atracción gravitacional que ninguna disponibilidad total puede replicar. La disponibilidad total mata el deseo, no lo alimenta. La predictibilidad total
apaga la dopamina. El sacrificio de una misma destruye el magnetismo que él percibía. La diosa no se hace pequeña para ser amada. La diosa se hace más grande, más ella misma, más presente en su propia vida. Y ese crecimiento, esa expansión, esa negativa a reducirse, es lo que genera la atracción que se sostiene en el tiempo. Hay algo que quiero decirte sobre los hombres que responden bien a esta dinámica, porque me parece importante aclararlo. Un hombre emocionalmente disponible, un hombre que realmente te desea como experiencia y no solo como cuerpo, no se siente amenazado cuando vos empezás a ocupar más espacio. Puede haber un momento de ajuste al principio, un pequeño desconcierto porque el mapa de la relación se está redibujando, pero el movimiento general es positivo. La comunicación mejora, el respeto mutuo crece, el deseo de los dos se revitaliza. Porque cuando una persona en el vínculo crece, si el vínculo es sano, el otro crece también, o al menos tiene el espacio para hacerlo. Pero si cuando vos empezás a recuperar tu centro, cuando empezás a pedir lo que necesitas, cuando empezás a ocupar el lugar que siempre fue tuyo, él se molesta, te castiga, te presiona para que vuelvas a ser la versión más pequeña de vos misma. Eso no, es un problema tuyo. Eso es información sobre el vínculo. Información que merece una conversación honesta, quizás con acompañamiento profesional, quizás simplemente entre vos y vos misma en el momento en que las cosas quedan claras. Pero nunca, nunca el problema en ese escenario es que vos estés ocupando demasiado espacio. El problema siempre es un sistema que necesitaba tu pequeñez para funcionar. Y de eso también vale la pena hacerse cargo. Capítulo 6. El denominador común. La relación con una misma, ya casi llegamos. Y antes de llegar al final, quiero unir todos los hilos que estuvimos tejiendo durante esta conversación. Todo lo que hablamos hoy, la presencia en el cuerpo, la voz que dice lo que quiere, la mirada que no se esconde, el tiempo previo que se pide sin vergüenza, la vida propia que no se sacrifica en el altar del vínculo, el placer que no se actúa, sino que se permite. Todo eso tiene un denominador común: la relación que tenés con vos misma, el nivel de deseo que generás, el nivel de respeto que recibís, el tipo de intimidad que podés crear. Todo eso es directamente proporcional al nivel de amor, de respeto y de presencia que vos te das a vos misma. No como eslogan de autoayuda, no como motivación barata, como una verdad vincular y sistémica que opera de manera constante y precisa. Cuando te tratás bien a vos misma, cuando te das el tiempo que necesitas, cuando conoces tu cuerpo y lo honrás, cuando tenés límites que emergen del amor propio y no del miedo, cuando te permitís sentir placer sin culpa, cuando te cuidás no para ser más deseable para otros, sino porque vos te importás, todo eso se refleja en tu presencia, en tu energía, en la manera en que te moves por el mundo. Y esa presencia es el afrodisíaco más poderoso que existe. La posición de la diosa no es una posición que adoptás en la cama, es una posición que adoptás en la vida, una posición de conocimiento de vos misma, de respeto propio, de apertura a sentir,
de claridad sobre lo que querés. Y la cama es simplemente uno de los espacios donde esa posición se expresa de la manera más íntima y más poderosa. ¿Por qué hace que Él suplique? Porque cuando cualquier persona entra en contacto con alguien que tiene ese nivel de presencia y de amor propio, experimenta algo que su sistema vincular reconoce como extraordinariamente valioso, algo que quiere proteger, cultivar, estar cerca, no porque lo estés atrapando ni manipulando, sino porque la autenticidad genuina es escasa y preciosa. Y el sistema de deseo humano está diseñado para perseguir lo escaso y precioso. Así que te dejo con esto. ¿Qué es una sola cosa que podés hacer hoy? Una sola, para estar un poco más presente en tu propio cuerpo, en tu propia experiencia, en tu propia vida. No tiene que ser grande. Puede ser respirar 3 minutos antes de un encuentro íntimo. Puede ser mirarte en el espejo sin inmediatamente criticarte. Puede ser decir en voz alta algo que querés en vez de esperarlo en silencio. Puede ser llamar a una amiga y compartir esta conversación con ella. Una cosa, elegí una. Empieza hoy. Porque el fuego no se fue. Nunca se fue. Solo esperaba que le dieras el oxígeno que necesita para arder. Esa cosa que te prometí al principio, esa única cosa que cambia todo, ya la encontraste. No es una técnica, es el lugar desde donde te moves. Durante años te enseñaron que el deseo era algo que debías despertar en él, algo que dependía de su mirada, su iniciativa, su aprobación. Esa creencia tuvo un costo real. Te sacó del centro de tu propia vida íntima y te puso en posición de espera permanente. El poder nunca estuvo en lo que haces, estuvo siempre en desde dónde lo haces. Hoy podés elegir volver a ese centro, no porque alguien te lo permita, sino porque siempre fue tuyo. Y eso, mi reina, no tiene fecha de vencimiento. Dime algo. ¿Cuántas veces en tu vida hiciste el amor desde tu centro, desde ese lugar que es tuyo? ¿Y cuántas veces lo hiciste desde el miedo de no ser suficiente? Si quieres seguir despertando lo que siempre fue tuyo, este canal es tu espacio de verdad sin disculpas. Y si el deseo se perdió en tu relación, la próxima vez vamos a hablar de por qué el problema casi nunca es donde creemos que está.